El 4 de julio de 1974, el arzobispo de Santiago, cardenal Raúl Silva Enríquez, creó la Vicaría para la Educación. Su misión fue fortalecer y dar una identidad eclesial a los colegios católicos de la arquidiócesis. Han sido 50 años evangelizando en el mundo de la educación. El primer vicario para la educación fue el sacerdote salesiano Víctor Gambino, quien estuvo a cargo de la vicaría entre 1974 y 1985. Estamos hablando ya del año 74, eran tantos los colegios que estaban bajo la jurisdicción del arzobispado que el cardenal arzobispo de Santiago decidió crear la Vicaría para la Educación en el año 1974. Pero para eso necesitaba un experto en educación para que guiara el proceso de estos establecimientos educacionales católicos. Y es así que él ubica a un sacerdote salesiano italiano, experto en educación, y lo trae a Chile. Y ese es el primer vicario para la educación, que es el padre salesiano Víctor Gambino. Él trajo una idea que en ese momento era común en Italia y en otros países europeos, que era lo que se llama el proyecto educativo institucional. La idea que inicialmente partió en la vicaría con el padre Gambino va a pasar a ser una política de Estado en Chile. Entre los años 70 y 80, la vicaría estuvo atenta a los cambios en educación, como el surgimiento del sistema de medición, el decreto 924, que regula la clase de religión y el estatuto docente. Se consolidan también las comunidades de colegios fiscales, COSEF. Los colegios eran islas, los colegios católicos, Así había sido la tradición, porque la mayoría dependían de congregaciones y cada congregación tiene su carisma, tiene también su propio proyecto educativo y siempre cada uno había funcionado, digamos, de acuerdo a sus parámetros. Entonces eran islas, era necesario aglutinar un poco más porque no eran tiempos fáciles. Otra cosa que se hizo como una manera de cohesionar fue una revista que se llamaba Evangelizar Educando, pero que también servía mucho, era de tiraje mensual, lo recibían todos los colegios, porque los colegios igual hacían ese aporte para la vicaría, y a través de esa revista, digamos, se tenía una comunicación y se iba retroalimentando, sobre todo lo que fue quizás el gran aporte que en ese minuto estaba vivo en la iglesia y aquí en la vicaría, que era la necesidad de que todos los colegios tuvieran un proyecto educativo y con una pastoral que no se circunscribiera únicamente a la clase de religión, a algún grupo, sino que fuera, digamos, la pastoral algo que permeaba todo el currículum y todas las actividades del colegio, especialmente durante el periodo de la crisis previa a Pinochet, donde la educación católica entró en una grave crisis por falta de personal, porque el financiamiento prácticamente llegaba tarde, mal y nunca. Habían recibido el arzobispo como buen salesiano que no se perdiera ningún colegio. Monjitas desesperadas, frailes desesperados, o que habían optado por un poco la teología de la liberación, etcétera, de la inserción más popular y dejar los colegios para irse a las poblaciones, etcétera. Le llegaron al arzobispo y al arzobispado bastantes colegios de congregaciones, de monjas. ¿Qué hizo el cardenal? Poner inmediatamente a un sacerdote a cargo de estos colegios. Es muy común que de repente uno que no ha vivido desde dentro lo que significa una comunidad educativa, varios de estos sacerdotes que fueron puestos como rectores, la mayoría yo creo que no entendía mucho de pedagogía, pero se sintieron ahí un poco rayezuelos, ¿no? Y era importante democratizar la conducción de esos colegios. Se creó un estatuto más bien tipo, pero que luego se tuvo que ir adaptando a las distintas realidades, ¿no? Entonces ahí hubo, con mucha resistencia, hay que decirlo, yo creo que hay que hablar con la verdad, de parte de algunos, crear un sistema colegiado. El rector
estaba auxiliado por un consejo que tenía voz y voto. Lo que hacía la Iglesia de Santiago, de alguna manera, empezó a caer bien, empezó a ser visto también en pequeñas diócesis, donde no había un delegado de educación, donde no había ninguna estructura que tuviera que ver con la educación católica. Y por decir, hasta Illapel, que era una prelatura, tenía un delegado, un sacerdote delegado que se preocupaba de los colegios de religiosos, de religiosas, como algún parroquial que había por allá. O sea, sirvió mucho para que prácticamente todas las diócesis también se creara una instancia de esta naturaleza, de orden pastoral. Cuando yo asumí, era todavía la época de la dictadura y ya había algunos problemas sociales y que repercutían también en la educación. Por ejemplo, empezaron a haber tomas de algunos liceos no católicos, lo mismo huelgas de profesores en algunos lados. La sociedad y también la Iglesia estaba acostumbrada que cuando había algún problema serio se iba a una vicaría, iban a la Vicaría de la Solidaridad. Cuando había algún problema también con detención de algunos alumnos, problemas con algunos profesores, porque sus sindicatos querían reivindicar, digamos, sus derechos, acudían a nosotros, aquí a la Vicaría, buscando ayuda, buscando protección. En la época final del gobierno de Pinochet se estructuró el estatuto docente. Fuimos consultados, pudimos hacer propuestas, lo que nos parecía, cómo se podía mejorar. Hubo la eclosión de la enseñanza de la religión en las escuelas, ¿no? Entonces hubo que hacer muchas cosas, hacer convenios con universidades para la titulación, con la Católica de Valparaíso ayudó muchísimo. El capital que había ganado la Iglesia en la defensa de los derechos humanos, también se miraba la Vicaría de la Educación y en general la educación católica, también como un referente de parte incluso del nuevo gobierno que se iba a instalar para que asumiera el primer ministro de Educación de la Concertación. Fuimos consultados y el cardenal Fresno, después de hablado con el presidente Elwin, le dijo al candidato: vaya a hablar con el vicario. Se animó a los colegios católicos a participar en la visita del Papa Juan Pablo II. Ya en el retorno de la democracia, se potenció desde el Estado a la educación particular subvencionada. Fueron importantes las instancias formativas para los profesores de religión, en un tiempo en el que el Santo Padre impulsaba la nueva evangelización. Entre 1994 y 2001, la vicaría fue conducida por el padre Juan de Castro. En este periodo se crea la Fundación Belén Educa y OTIC Alianza. Se abrió también la Fundación CEPEC a la totalidad de las demandas de formación de los diversos estamentos de los colegios, ya que estaba centrada básicamente en la formación de profesores de religión. Por indicación del arzobispo Carlos Oviedo Cavada, se puso el énfasis en transformar a la vez en animadora del conjunto de instituciones vinculadas a ella, dándoles autonomía en la conformación de sus directorios y en su personalidad jurídica. En esta misma línea se facilitó y estimuló el trabajo de laicos y técnicos de estas entidades, coordinando su labor en una gestión integral de la vicaría. El mundo educativo católico se vuelca hacia el itinerario de preparación propuesto por el Papa Juan Pablo II para avanzar hacia el nuevo milenio, pasando también por una masiva participación tanto en el 9º Sínodo de la Iglesia de Santiago como en el Encuentro Continental de Jóvenes. En una relación muy fraternal con el padre Juan de Castro Reyes, que era entonces vicario. Y trabajamos en una serie de actividades muy comprometidamente para servir a la educación católica, lograr la formación integral de nuestros educandos con un sello católico que lo da el proyecto educativo propiamente tal. Me invitaron a elaborar en varios proyectos. Recuerdo que trabajamos en la revista Evangelizar Educando, que se difundía en todos los colegios y a muchas otras reparticiones. Bueno, fundamentalmente nosotros nos reuníamos, y yo diría que periódicamente y de manera bien sistemática, para ver de qué manera la identidad
o las características identitarias de la escuela católica podían hacerse carne y vida en los colegios, especialmente en capacitaciones también. CEPEG en eso entonces empezó a funcionar con capacitaciones frente a temas urgentes que había que dar, ofrecer, para que todo lo que la Iglesia Católica en materia de educación nos pedía que urgentemente desarrolláramos. Fui nombrado el 2002. El padre Juan de Castro del clero secular iba a pasar a religioso. Entonces él dejó el cargo justamente. La vicaría daba para mucho. Había varios estilos. Estaban los colegios católicos tradicionales, como el Sagrado Corazón de Alameda, en fin. Pero habían colegios de fundaciones educacionales. Estaba la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago. Se había creado una fundación, la Fundación Belén Educa, que también empezó a construir colegios y colegios católicos con una cierta coordinación. No dependían de la vicaría, pero la vicaría unía un poco a todos estos colegios católicos de distintos tipos. Entonces yo diría que eso demuestra que la educación siempre ha sido algo muy importante para todos, para el país y para la Iglesia especialmente. Todos los años teníamos una organización de los colegios católicos y justamente teníamos una reunión en que iban representantes, alumnos de todos los colegios. Nosotros hacíamos reuniones con los equipos, los rectores de los colegios y equipos directivos una vez al año, en forma masiva, en el Centro de Extensión de la Católica, con presencia del Arzobispo de Santiago. Estas reuniones, estas convocatorias eran de muchos logros. Iba el director, llevaba sus equipos directivos, algunos, otros su equipo de pastoral solamente. Estábamos en la idea de que se expusiera potencialmente un tema atingente a la época que estamos viviendo. En este caso era el proyecto educativo, más adelante fue la escuela católica. De tal modo de darle una coherencia, de tal modo de ayudar a los colegios también a ser verdaderos centros de formación humanista y cristiana. Recuerdo perfectamente que llegaban las conclusiones del documento de Aparecida, la quinta conferencia episcopal para América Latina y el Caribe, y llegaba golpeando la mesa con una frase muy fuerte que nos repercutió mucho, que era estamos en una emergencia educativa. Y eso nos gatilló bastante, de tal manera de que los centros educativos tienen que poner a Cristo en el centro de su proceso educativo. Y por otro lado, es ir al rescate de la educación católica, recuperar la identidad del colegio católico. Esto nos motivó entonces a convocar a los directores y los equipos directivos a que trajeran a la vicaría sus proyectos educativos. Y dimos a luz documentos para orientarlos en cómo hacer un proyecto educativo. Y que dio pie también para que empezáramos a trabajar lo que es el modelo de una escuela católica. El modelo de escuela católica tiene etapas que son muy importantes para hacer algo contundente. Nos tocó en ese periodo protestas de los jóvenes. Nuestros colegios los sorprendió en forma asombrosa, un tanto confusa, un tanto inestable, estas protestas que se realizaban tanto al interior como al exterior de los colegios. Y nuestro quehacer como secretaria ejecutiva y como vicario en ese entonces, el padre Juan Díaz, íbamos a los colegios que estaban más complicados en esto y conversábamos y establecíamos un rapport entre ellos de tal manera de llamar a la reflexión y al diálogo. Además de eso, hicimos escuela de líderes, pensando en que realmente esta explosión de los jóvenes no tenían liderazgo católicos, digamos, y convocamos a los jóvenes de los colegios para una jornada y lo hicimos fuera de Santiago 3 días en Picarquín. Nos resultó muy bien, eso permaneció en el tiempo y tuvimos el gusto de ver que algunos de ellos siguieron siendo líderes en su universidad o en su instituto.
El padre Juan Díaz convocó también a jóvenes de colegios municipalizados para llamarles a que lo importante cuando hay una problemática se razone, se dialogue y que no se destruya. Cambios como la Revolución Pingüina impulsaron a la vicaría a nuevos desafíos como la formación de jóvenes líderes católicos. También fue necesario reformular la EREC y consolidar la comunión con equipos directivos y encargados de pastoral educativa. Al mes de llegar y asumir y estar conociendo las distintas actividades y grupos que componían la Vicaría para la Educación, el gobierno de aquel entonces presentó un proyecto de educación bastante importante. Entonces se generó un gran movimiento de saber hacia dónde iban estas nuevas propuestas, qué implicancias tenía eso para el sistema educacional completo en Chile y particularmente para la educación católica, en qué afectaba o no afectaba a la educación católica. Lo que más se preocupaba a la gente, especialmente del mundo católico, era si la escuela católica iba a continuar o no a tener libertad para poder enseñar la enseñanza católica y si iba a haber o no iba a haber un apoyo financiero para la educación también privada, subvencionada, digamos. Hubo varias líneas que seguimos. Una línea muy importante la hicimos con la Universidad Católica, con uno de los centros de la Universidad Católica, de hacer algunos encuentros de reflexión y de conocimiento de las propuestas de la ley y saber en qué medida podía afectar o no. Una segunda línea, generamos un equipo de reflexión en educación en la vicaría. Nos juntábamos una vez al mes, una mañana, y íbamos presentando distintos temas e íbamos viendo por dónde estaba yendo la discusión con respecto a estos proyectos de educación. Una tercera línea fue poder ir a los pequeños grupos en las distintas zonas pastorales, también suscitar la reflexión sobre estos proyectos de ley. Después que salió el padre Juan Díaz, llegó el padre Ramos y él me puso como directora del área de profesores de religión. Y ahí hicimos un ingente trabajo en relación a los profesores que vivían y que trabajaban en las comunas, sobre todo, más que los católicos, sino que de los colegios católicos, sino profesores comunales les llamamos. Ahí hicimos un trabajo de preparación, de formación, de capacitación. Y creamos varias instancias que se han mantenido en el tiempo, como los seminarios 2 veces al año, uno teológico y otro pedagógico. Tuvimos congreso de profesores de religión. De hecho, nosotros nos juntábamos una vez al año, todos los vicarios para la educación de Chile, y siempre era invitado o invitada el ministro o la ministra de Educación. En ese año era la señora Elwin, la que era ministra de Educación, y ella fue al encuentro y también le pusimos parte de estas dificultades que se encontraban en cómo poder llevar a cabo la educación católica. La vicaría entra en diálogo con el Estado para el cambio de la LOCE a la LEGE. Animados por el documento de Aparecida, se realizan instancias de formación y reflexión con actores de las comunidades educativas. Otro hito que nos causó confusión y también mucha alteración y mucha desazón fueron el tema de los abusos al interior de la iglesia y al interior de los colegios. Y en los colegios se produjo desconfianza. Apoderados venían para acá reclamando de un profesor. Era un tema que también hicimos frente a esto con el vicario. Conversando con ellos podíamos escuchar ambas partes, la dirección del colegio por un lado, los apoderados por otro, aquí mismo. Nosotros no podíamos investigar, está prohibido la investigación. Entonces también eso nos motivó a realizar otro manual de prevención. Y esto es del tiempo del padre Juan Francisco Pinilla, que junto con una psicóloga, Claudia Arce, sacamos esto como prevenir en los ambientes escolares el abuso. Actualmente también trabajamos la prevención para los colegios, para trabajarlo con los niños en cuanto a afectividad y sexualidad. Por encargo del arzobispo Ricardo Esati, se fusionan la Vicaría para la Educación con la BPU para potenciar la pastoral de educación superior. Se reformula el modelo de escuela católica, con instancias de formación y acompañamiento al mundo educativo.
El padre Schertz hizo muchos documentos de reflexión especialmente para el área académica y la reflexión de los colegios, pero desde la academia. Sacó varios fascículos de distintos temas, fue bien interesante, era la época que se hablaba de la gratuidad mucho, entonces él sacó documentos sobre eso. Era un tiempo de efervescencia en Chile, porque venían muchos cambios, se estaban pensando en muchos cambios, y la vicaría no fue ajeno a eso. Por eso estábamos ya en las crisis propias eclesiales, había una reducción también, poca participación eclesial, la misma pastoral universitaria se había ya reducido en parte, y la instrucción fundamental fue el lugar donde nosotros teníamos la mayor credibilidad, a mi juicio, que es precisamente la educación. Hay que acordarse que fue la revolución de los pingüinos el 2006, y de ahí toda la participación eclesial de jóvenes comenzó poco a poco a disminuir por todo el ambiente social que había en ese momento. Las crisis de los colegios fiscales, en términos de su educación, fue muy cuestionado. Y desde ese punto de vista el plan era poder también hacer resaltar el gran proyecto que tiene la educación católica antes de la República. Y también un interés en el mundo de las clases de religión. Hay que acordarse de que todavía teníamos no formalmente profesores que habían hecho una tradicional formación en la educación superior, universidad, profesores de Estado, pero que tuviesen un interés también en las clases de religión. Ese era un poquito el contexto en términos más de sociedad, pero con impronta o con interés en la vida eclesial. Lo digo con mucho orgullo, mundo político, instalado sobre todo más jóvenes, con los cuales algunos también había tenido yo la posibilidad de relacionarme cuando fui vicario de la pastoral universitaria, nos hicieron ver la importancia que había de que la educación católica pudiese participar en las reformas que se venían implementando o pensando. Si bien es cierto, hubo crítica a nivel de lo que significaba la ausencia de un currículum, sin embargo, la reforma en términos de la gratuidad o la equidad fueron temas que apoyamos con mucha vehemencia. En el tiempo del padre Tomás Schertz vino un nuevo secretario ejecutivo, Cristian Infante, y ahí hubo un gran cambio en esta vicaría estructural. Primero porque se amplió mucho, se ampliaron los equipos, se fusionó la pastoral universitaria, vino a tomar sede aquí en esta vicaría y se fusionó como pastoral, como la gran pastoral. Y eso requirió más personal, más presupuesto también. Y se crea también el área de vínculo. Es un área que venía antiguamente, se llamaban los delegados zonales, que eran personas que iban a las zonas a llevar las convicciones, las propuestas de la vicaría a los colegios. También se reelaboró el proyecto institucional y eso llevó harto tiempo en que estuvimos todos involucrados para elaborar qué era esta vicaría, hacia dónde quería caminar. Se abrieron muchos espacios también en lo que es el trabajo en el sector más público. Se crea también el área de incidencia pública con el padre Tomás Schertz y que después, por supuesto, retoma el padre Andrés Moro cuando termina el padre Schertz. La clase de religión nuevamente es revisada y reformulada a propósito de las nuevas bases curriculares del país. Se participa en el diseño de la nueva carrera docente. Además, se anima a las instituciones educativas a participar en el 10º Sínodo de la Iglesia de Santiago. A ver, ahí me tocó asumir en la última parte del mandato de don Ricardo como arzobispo y cardenal arzobispo de Santiago, reemplazando al padre Tomás, que pasó a ser el vicegran canciller de la Católica. Y yo ya venía con 2 vicarías en el cuerpo, podríamos decir. Venía de la pastoral universitaria primero y después durante varios años en la pastoral social Cáritas. Bueno, a mí me tocó, y eso son las diosidencias, digo yo, ayudar a armar el primer programa de religión que había cuando se adecuó al currículum nuevo. Estamos hablando, cuando yo era vicario de pastoral universitaria, se me pidió que yo acompañara un tiempo el área de educación, cuando don Ricardo era el obispo asesor del área de educación, en tiempo del cardenal Errázuriz como arzobispo de Santiago. Por lo tanto, me tocó ser parte del equipo que decidió quién iba a armar el primer programa de religión que se le entregó a la comunidad salesiana. Y ahora, cuando llegué a la vicaría, me tocó volver a reformular ese
ese programa y ahí trabajamos en conjunto con la Conferencia Episcopal. Llevaban varios años ya trabajando y tuve la alegría de poder, a través del Departamento de Religión, el profesor de Religión de la Vicaría, poder instalar este programa nuevo que es el que hoy funciona en todo Chile. Entonces yo creo que es un desafío muy grande porque también adecuándonos a las nuevas bases curriculares en tercero y cuarto medio y realizando también lo que hoy necesita la clase de religión, que seguimos creyendo que es esencial para la formación integral de los jóvenes en nuestro país, hacerlo. Entonces fue un gran regalo también esta nueva ERIC para este nuevo Chile. También agradecer la mirada de conjunto que intentábamos lograr en una diócesis tan grande como esta, que tiene 30 colegios particulares propios del arzobispado, entre particulares pagados y subvencionados. Es también un desafío muy grande, porque somos el 10% de los colegios prácticamente católicos de Santiago son parte de la Iglesia de Santiago, pero el otro 90% son de comunidades religiosas, de movimientos, de laicos. Por lo tanto, el trabajar en comunión fue un desafío muy grande, que ha sido algo propio de la vicaría de que se creó. Eso desde los 50 años que se ha creado esta vicaría, hoy delegación episcopal. Pero también lo propio mío también es ser educador. Yo soy por vocación sacerdote y educador. Entonces la mirada pastoral también sobre la diócesis, que también la conozco bastante bien, es lo que también me importó mucho poder enseñar y ayudar a aportar. Y creo que mi aporte muchas veces fue integrar esta vicaría, hoy delegación, a una mirada más amplia de Iglesia de Santiago. El estallido social y la pandemia marcaron la misión de la vicaría, además de lo que implicó participar en los procesos constitucionales. El tema de la identidad y aporte de la educación católica resurge para responder a los múltiples cambios normativos y culturales. Se nombra también a un laico como el primer delegado episcopal para la educación. En diciembre del año 2023, la Vicaría para la Educación ha pasado a ser Delegación para la Educación. Esto con el anhelo de poder darle mayor protagonismo a los laicos. Desde la Delegación para la Educación tenemos la misión de acompañar a toda la educación católica que está presente en la arquidiócesis. Estos son alrededor de 370 colegios, diferentes universidades e instituciones de educación superior y también muchos jardines. En particular, tenemos la misión también de acompañar hasta 18 fundaciones, tanto canónicas como civiles, en las cuales el arzobispado es el fundador o tiene el rol de fundador hoy día. Queremos fortalecer la identidad católica de todas las comunidades educativas que están presentes en la arquidiócesis y poner también atención en la formación integral que impartimos, que es propia de nuestra misión educativa. Y con ello también mirar entonces la formación de carácter, la cultura institucional y todo lo que nos permite a nosotros hacer presente la Iglesia dentro de las instituciones. Queremos poner atención entonces en esta área de la identidad católica, en la pastoral educativa, en la pastoral de la educación superior y también en toda la formación y acompañamiento que podemos dar a los docentes, a los directivos, a los mismos directorios también de las fundaciones, de manera de poder juntos fortalecer la identidad de nuestras instituciones. En segundo lugar, queremos trabajar en el área de enseñanza de religión. Queremos poder aportar en los contenidos, la metodología, pero también, y de forma especial, en los profesores de religión, de manera que puedan tener mejor formación, mejor acompañamiento y podamos también ayudarlos a que ellos fortalezcan su vocación de ser profesores en estas asignaturas que es tan importante. En tercer lugar, fortalecer el área de comunicaciones, incidencia y estudios, en relación estrecha con diferentes instituciones que están hoy día trabajando de forma colaborativa para poder visibilizar y poner en valor el aporte que da la educación católica a nuestro país. Ahí queremos también establecer lazos con diferentes centros de estudio, universidades, organismos de la sociedad civil, de manera de poder profundizar en los desafíos de la educación católica, en la respuesta que damos y también en el aporte que queremos y podemos dar en la legislación que hoy día rige en la educación. Y por último, estamos instaurando un área de recursos y sostenibilidad, desde la cual queremos poder acompañar a las 18 fundaciones educacionales de las cuales el arzobispado tiene el rol de fundador en toda la gestión y sobre todo en aquellas cosas que son importantes para lograr la sostenibilidad de esos proyectos y que duren 100, 200, 300 años más. Poder acompañar a todas las instituciones que puedan tener hoy día problemas y que se acercan al arzobispado, poder asesorarlos, acompañarlos y poner también en valor toda la experiencia que tenemos a través de estas 18 fundaciones y otras más entonces que nosotros conocemos y sabemos que hacen una gran labor educativa.
Animados por la esperanza, agradecemos a Dios por estos 50 años.